Hello, people. Good morning to everyone. So, thank you very much for coming here today. I'm really happy to have you here. Okay. All right, people. So, as always, remember to mark your attendance. It's really important to check your attendance. And today we continue working on the session number 8. All right. Recuerden que para el día de hoy continuamos trabajando en la sesión número 8 y por ende en el worksheet 3.8 también. ¿Listo? Que lo tengamos muy presente. Bueno, vamos a revisar. Recordemos que estamos trabajando o estábamos conversando sobre el Entity Framework. ¿Listo? Vimos varios videos y hicimos bueno, hicimos una conversación. Para refrescar un poco la información, vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad, pero primero les voy a compartir los videos. Les voy a compartir los videos, ¿cierto? Los links de los videos para que si de pronto necesitamos revisarlos, lo podamos hacer. Perfecto. Entonces, miren, vamos a recordar y a, ¿cómo se dice? Enfocar un poco la información sobre el Entity Framework, como hace 8 días que lo vimos. Entonces, es importante. Acá en la sesión número 8, en la parte de abajo, nos vamos a encontrar algo que se llama Video Comprehension. Vamos a ingresar y acá vamos a encontrarnos con un cuestionario. Este cuestionario tiene 5 preguntas. La idea es que por favor demos respuesta a estas preguntas y lo hagamos de la forma más, de pronto, concisa posible. Ni mucha información, ni muy básico, sino que vayamos directo al grano y expliquemos el tema pues suficientemente. Miremos qué preguntas tenemos. Dice, what is Entity Framework? La idea es que expliquemos qué es un Entity Framework. Dice también, which company is behind the creation of Entity Framework? ¿Qué compañía está detrás de la creación del Entity Framework? En los videos, pues digamos que nos dicen, e igual no es difícil de encontrar, entonces simplemente colocamos el nombre de la corporación o de la compañía y listo, ¿sí? No necesitamos poner más información. Entonces, how, esta EF hace referencia al Entity Framework. Entonces, how Entity Framework helps programmers. ¿Cómo esto ayuda a los programadores? ¿Cuáles son los beneficios que le brinda a los programadores? ¿Listo? Después tenemos what ORM stands for. O sea, ¿qué quiere decir ORM? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre largo de estas siglas? Y what is its function? ¿Cuál es su función? ¿Qué es un RM? ¿Qué es lo que quiere decir ORM? ¿Y cuál es su función? ¿Para qué sirve? Y finalmente dice, mention one advantage and one disadvantage of using an ORM. Entonces debemos mencionar una ventaja y una desventaja de usar un ORM. ¿Listo? Entonces son estas 5 preguntas que nos van a ayudar a recordar y a refrescar la información sobre el Entity Framework, sobre todo si de pronto ya se nos olvidó, no estuvimos en la sesión pasada y este tipo de cosas. Preguntas, dudas con respecto a lo que debemos hacer.
No, profe, todo está bien. Tengo Carlos Arturo. Listo. Recuerden que estamos trabajando en la sesión número 8. En la sesión número 8, pero esta actividad no es con el texto, sino con los videos. ¿Listo? O la podemos responder individualmente como queramos, buscamos información en otro lado, pero no tiene que ver con el texto. ¿Listo? Todavía no. Esto es una actividad intermedia como para que nos hagamos una idea de lo que es un Entity Framework y un ORM, pues básicamente eh, que nos puedan guiar y nos puedan ayudar cuando abordemos el texto, ¿listo? Es sobre todo sobre los videos, ¿listo? Y en la sesión número 8, estamos trabajando la sesión número 8. Manos a la obra, bueno, yo estoy pendiente. Tratemos, como les digo, de ser muy concisos con las respuestas, ni muy, ni tan, ¿listo? Entonces, bueno.
All right, my friends, ¿cómo vamos con la actividad? Una haciéndolo, profesor. Apenas vamos, profe. Oh, Mitad. ok, no problem, no problem. La idea es que lo podamos hacer y que esto nos ayude a interiorizar esta información. Así que, no problem.
Le dije, dijo, ay, pero es que... Profe. Ay, usted no vaya a dejar el esto. All right, people. Ok, yo creo, sé. Puedo ver que tengo varios que no han terminado todavía, Profe, pero es hora de continuar. Señorita. profe, es que me tengo que retirar y no pude descargar lo de Microsoft Teams en el celular. Seguimos con la actividad de la semana 9 y yo la hago cuando llegue. O No, seguimos con igual algo más de la todavía semana 8. de la semana 8 todavía nos falta la lectura. Digamos, recuerden que esto es sobre los videos y nos falta Ok. la lectura todavía. Entonces, por eso Listo. digamos que es bueno continuar desde ahora. Y la lectura también tenemos que llenar así algo como con los videos. Sí, hay una actividad, pues, pero no es tan complicada. Es solo de falso y verdadero, pero es más sencillo. Listo, entonces yo estoy pendiente del Moodle para poder ir haciéndola porque no logro descargar esto acá para seguir en la conferencia. Vale, no hay ningún problema. No pasa nada. ¿Listo? Igual ya envié la respuesta de los videos y me pongo a leer el Perfecto. worksheet. Listo, gracias, Perfecto. profe. Buen día. Igual esta actividad, dale, con gusto. Igual esta actividad Señor. nos ayuda mucho a centrar la información y, como les decía, a sintetizarla. Y cuando abordemos el texto, empecemos a hacer la lectura, pues va a ser mucho más fácil. Sí, no, ya empezamos a trabajar Ok, con eso en la clase de programación y era algo confuso, pero ya con esto ya como, todo entonces tiene súper más sentido. bien. Gracias, profe. Listo, dale. Mejor aún. Listo, bueno. Entonces vamos a continuar. Vamos a recordar, este es el vocabulario de esta sesión, ¿cierto? Hablamos de migration, override, caching, transaction by default, concurrency, querying, error prone, submit, and fetch. Estos son 2, 4, 6, 8, 10 términos que tienen relación a este tema y que son importantes para pues, en este vocabulario para entender mucho más este tema. Quiero que lo revisemos y recordemos o me digan de pronto un término que se les haya olvidado, que no recuerden muy bien su definición o su contexto.
Profesor, a mí me gustaría que pues, hiciera un repaso de cada una de las palabras. Así de rapidez, como la hace algunas veces. Claro que sí, por eso igual se los coloco para que refresquemos esa información. Entonces, miremos, recordemos que fetch es un sinónimo, bueno, o la acción, lo que hace fetch es buscar y traer. Si hablamos de información, digamos que ese es el computador. Bueno, un súper dibujo. Me perdonan mis habilidades artísticas. ¿Cierto? Aquí está el computador, aquí está el usuario. Él hace un request, ¿cierto? Y hace operación de que el sistema hace de ir por una información específica y devolvérsela al usuario, ¿sí? Eso se llama fetch, como ir por algo o ir a buscar algo, pero también traerlo. Digamos que en español tendríamos que usar dos palabras. Sería un similar a recuperar. ¿Recuerdan? Retrieve. Retrieve. Pero recuperar siempre, no sé, para mí tiene una connotación de que se encuentra algo o algo está perdido. En cambio aquí simplemente es una búsqueda, no necesariamente tiene que estar perdido, simplemente va y se busca un dato y se devuelve y se le devuelve al usuario, ¿sí? Creo que no hay una palabra exacta en español para referirse a ese proceso, pero es más búsqueda y retorno. Yo creo que podría ser así como en algo sentido, en algún sentido. ¿Listo? Bueno, después tenemos submit. Básicamente esto es entregar. Pienso que la mejor traducción para este es de entregar, ¿sí? Vamos a darle submit cuando ya terminamos un formulario, terminamos un examen, sobre todo pues en línea, ¿cierto? Cuando hablamos en línea, estamos hablando de formularios o cosas que necesitamos realizar y que se deben entregar. Ya cuando están listas, simplemente le damos submit y todo va, pues se va a ejecutar el proceso, ¿listo? Recuerden que error prone es un adjetivo y un adjetivo y que describe que algo es susceptible a errores o que algo no está bien hecho y va a fallar, sí o sí va a fallar. Por ejemplo, no sé si recuerdan que yo les decía humans, nosotros los humanos, ¿cierto? Somos susceptibles a errores. No somos perfectos y siempre vamos a cometer errores. Listo, me perdonan acá. Error prone. Podemos decir, por ejemplo, yo creo mi código, creo mi programa o creo un bloque de código, ¿cierto? Y lo ejecuto y como que no estoy tan convencido, como que le falta algo, la sintaxis está desordenado. Entonces yo digo, este código es susceptible a fallar, o sea, este código realmente no es robusto, no es bueno. Entonces yo digo, this code is error prone. ¿Sí? Este código no está bien hecho y va a fallar. Bueno, ¿vamos bien con estos tres? ¿O de pronto necesitamos enfatizar un poco en alguno? Fetch, submit y error prone. No, bien, bien, así vamos bien, profe. Gracias. Recuerden que cualquier cosa pregunte. Es importante que podamos aclarar y pues para eso estoy acá, ¿cierto? Para ayudarlos a entender pues un tema o a comprender o bueno, esa es la idea. Bueno, sigamos con querying. Recuerden que querying es lo mismo que query, ¿cierto? ¿Qué es una query? Una consulta. Es básicamente lo que hizo aquí mi muñequito, ¿se acuerdan? Que en el computador ingresó una query
Pero pues digamos que query tiene más relación a las bases de datos. Entonces aquí está el muñequito y aquí está la base de datos, ¿cierto? Él hace una query, por ejemplo, él es un docente y quiere saber cuántos estudiantes menores de 15 años tiene en el salón, porque de pronto, no sé, es el día de los niños y va a hacer alguna actividad. Entonces él hace un query, ¿cierto? Él ejecuta una query y pues simplemente es una consulta, ¿cierto? Que va buscando información específica y pues igual, ¿cierto? Hace el proceso, hace el fetch. Y querying es lo mismo. Lo que cambia es la forma gramatical, es la escritura y cómo se emplea dentro de una oración. Pero su significado, querying con ing y query normal, en términos generales, es una consulta y es una consulta en una base de datos. La única variación es en la forma gramatical y cómo se usa dentro de una oración, pero al final el contexto es el mismo. ¿Listo? Después tenemos concurrency. Recuerden que la concurrencia, pues, digamos que es una habilidad, nos dicen, de un programa o de un dispositivo de ejecutar varios procesos al mismo tiempo o en desorden sin afectar el funcionamiento o un resultado final. Entonces, si hablamos de una base de datos, yo tengo mi base de datos, ¿cierto? Y yo puedo actualizarla y hacer búsquedas específicas, hacer queries, consultas, al mismo tiempo sin que yo tenga que esperar a que un proceso se complete antes de realizar el otro. Eso sería concurrency. Digamos que el Entity Framework me permitiría actualizar mi base de datos y al mismo tiempo hacer una búsqueda o una query dentro de esa base de datos sin que una interrumpa a la otra. Eso sería la concurrency. Por ejemplo, si les ha pasado, a veces necesitamos actualizar, sea una aplicación, sea Windows, sea no sé, cualquier cosa que necesitemos actualizar, siempre nos toca actualizar primero para después hacer otro proceso que necesitemos. Eso no es concurrency, porque nos toca esperar a que un proceso termine para que el otro se pueda realizar. En concurrency no. Dos procesos se pueden ejecutar al mismo tiempo sin necesidad de esperar a que uno o el otro termine y a la final se va a obtener el mismo resultado. Entonces, ¿sí quedamos bien con este término, concurrency, o de pronto necesitamos afianzar un poco más? Yo creo que quedamos bien, profe. Profe, Pues yo lo utilizo, lo guío la base de datos porque pues digamos que estamos hablando de Entity Framework y nos ayuda a entender mejor el contexto. profe, Recuerden, entonces, concurrency, señor. ¿no se podría decir que en vez de ser un proceso desorganizado, es un proceso simultáneo? Pues porque son varias actividades que se realizan simultáneamente. Exactamente, exactamente. Sino que también en cierto modo podría ser un proceso que se ejecuta de cualquier forma y aún así va a funcionar. De pronto en la práctica tendríamos, de pronto son casos excepcionales donde se vea este tipo de cosas, pero en general es eso, es la capacidad de ejecutar procesos simultáneamente sin ningún problema. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, by default, este ya lo conocemos, ¿cierto? Por defecto. Son esas configuraciones de fábrica o que ya vienen preinstaladas o preseleccionadas en una aplicación o sea lo que tengamos, eso ya viene ahí y ya está ahí. Entonces, este sí de pronto ya lo conocemos más. Después tenemos transaction. Eh, digamos que una transacción también enfocada en la base de datos es simplemente una transferencia de datos, ¿cierto? O de pronto tengo dos tablas
y se genera alguna comunicación entre estas dos tablas. Eso puede ser una transacción, un flujo de información. Este flujo de información puede ser simplemente de consulta, ¿cierto? Que se traslada y se organiza, pero no se genera ninguna actualización. O también se puede simplemente actualizar. Entonces, cualquiera de estos dos procesos es una transacción. Tanto como se consulte o se transfiera o se maneja información sin alterar nada, como si se genera una alteración o una modificación de algún registro o de alguna de estas cuestiones. Entonces, una transacción es simplemente un proceso, una transferencia de información entre tablas o entre programas, o es un flujo de información. ¿Sí? Bueno, después tenemos el caching. Entonces, el caching pues hace referencia a esta memoria o esta capa de memoria de alta velocidad. ¿Qué es lo que hace? Entonces, volvamos otra vez. Tenemos las dos tablas o tengo mi ORM, mi Entity Framework, y genera una comunicación, una consulta. El caching lo que hace es que almacena información específica para que este proceso de ir a una base de datos y a la otra se vuelva más rápido y se optimice. Entonces, ¿qué tipo de información guarda? No tengo idea en este momento, pero sí guarda un grupo de información que le va a servir a hacer esa conexión de una forma más rápida, sin esperar a que vuelva, ¿sí? Eso es el caching. Pero Profe, una vez se termine esa conexión, una vez se termine esa conexión, toda esa información que se almacenó se borra, se desaparece. ¿Sí? profe, ese es como el caché en las páginas de internet. Exactamente, es lo mismo, básicamente es lo mismo. Solo que pues con el ING de pronto se me confunden, pero no, es lo mismo, ¿sí? Hace referencia a esa parte del caching. Y es la misma caché, ¿cierto? El mismo funcionamiento, es una memoria que se almacena para optimizar un proceso y esta memoria es temporal. ¿Sí? Profe, si es temporal, porque hay veces toca borrarla. No entiendo ahí. O que quede almacenado. Eso es una muy buena pregunta. De pronto algunos registros o algunos rastros que de pronto el sistema no es capaz de borrar o algo así. Lo mismo que es como una RAM, ¿cierto? Igual la caché utiliza la memoria RAM para hacer ese proceso. Entonces, Profe, para aportar algo acerca del caching, de la memoria caché. Por ejemplo, cuando se hace caching de las páginas de internet, lo que hace para ser más rápido la búsqueda cuando se tiene un servidor web, lo que se hace es que, por ejemplo, el caching toma, por decir algo, el periódico El Universal o cualquier periódico, El Tiempo, el que sea, y él, si alguien va a consultar el periódico, él no solamente se trae la partecita que él está consultando, por ejemplo, las noticias locales, sino que se trae todas las páginas subsiguientes y las maneja en un caché, de tal manera que cuando él va a buscar algo con relación al periódico, ya no tiene que irlo a buscar de internet, sino que lo busca de su servidor local que tiene ahí cerquita. Por ejemplo, eso lo hacen los cafés internet para acelerar un poco la navegación. Entonces, programan incluso los caching para lo que van a buscar con más frecuencia, que son los periódicos, noticias. Entonces, el servidor va buscando en internet cuando se actualiza algo y lo descarga de manera local. Cuando el usuario va a buscar eso, lo encuentra de una vez, con alta velocidad. Por eso se llama que es temporal. ¿Por qué? Porque al día siguiente eso no sirve. Ya ese caching es reemplazado por otro actualizado y por eso es una memoria temporal. thank you very much, Dylan. Thank you very much. Profe, permítame una pregunta. Es decir, la RAM y el caching, ¿cuál es la diferencia? Pues Entre básicamente RAM, la RAM es hardware
¿cierto? Es física y el Ah, caching es virtual. pero Esa es la estaríamos hablando diferencia. de lo mismo. Pues, aparentemente, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Aparentemente la misma funcionalidad, pero no. Digamos que yo no digo, venga, se me dañó la caché del computador. No, porque eso es una cuestión virtual o en ese sentido. Y pues la RAM sí es la física, literalmente. Pero en sí es como, inclusive la caché puede ser una copia de la RAM o pensado de la misma forma de la RAM. Hacen el mismo trabajo. Sí, sí, muchas gracias, profe. Ya comprendí. Ok. Perfecto. Listo, entonces, gracias por ayudarnos a entender este término que realmente puede ser confuso en ciertos aspectos, pero pues así es como funciona. Listo. Bueno, después tenemos override, ¿cierto? Recuerden que override es anular o cancelar. ¿Sí? Podemos anular un proceso o cancelar un proceso. Podemos override ciertos accesos o, bueno, en este caso, habla de parar o quitarle el acceso a algo. Bueno, ya en la práctica, posiblemente, no sé, si yo tengo mi Entity Framework o mi ORM y de pronto este empieza a fallar o lo configuro de manera equivocada, pues yo puedo hacer un override, ¿cierto? Anular lo que este ORM o este Entity Framework está haciendo y tomar pues un control más manual y mirar, pues, revisar cuál puede ser el problema. Así podría verlo en un override. Y finalmente tenemos migration. Entonces, migration es simplemente yo tengo una base de datos, tengo con información y yo la puedo migrar a una base de datos más grande o yo tengo un formato aquí, no sé, por ejemplo, no sé, tengo un documento, ¿cierto? Y lo puedo migrar a otro formato que puede ser un PDF. Eso también es migration, cambiar el formato, cambiar el tipo de información o pasarlo de una tabla más sencilla a una tabla más específica o general o viceversa, ¿cierto? Es una transferencia de información y puede alterar el formato, el tipo de información o este tipo de cosas. Y este es nuestro vocabulario. Es bastante técnico y específico, entonces siento que es muy útil en este término y en general dentro de la programación, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Y bueno, nuevamente, preguntas, dudas, alguna cosa con este vocabulario. Se ha comprendido bien, profe. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar. Déjenme revisar qué más tenemos por acá. Sí, bien. Bueno, vamos a revisar unas estrategias de lectura. Creo que ya las hemos visto y es importante que las revisemos. La primera es Activating Prior Knowledge y la segunda dice Identifying Keywords or Key Ideas. Upa. Entonces quiero que por favor me ayuden si alguien recuerda en qué consiste cada una o una de estas estrategias de lectura. Profe, buen día. Cuando se está leyendo, hay que hacer la pausa para comprender lo que se está leyendo. Pues esa es una.
El Activating Prior Knowledge. Teacher, activating prior knowledge es como el amigo dijo, activar conocimientos anteriores dentro de una lectura para así comprender con más facilidad la lectura en cuestión. Es decir, si uno tiene un conocimiento previo, puede ser un párrafo, un título o una imagen a la cual hace referencia a la lectura que está haciendo, intentar recordar sobre de qué se trata la otra para ver si tiene relación con esta nueva información. Y identificar keyword, creo que como su nombre lo indica, es identificar palabras clave en los textos para poder hacer pequeños resúmenes o pequeñas ideas que estas palabras nos transmiten frente al texto. All right, thank you very much. That's just excellent. Y exactamente. Entonces, activating prior knowledge hace referencia a eso, a tratar siempre de decir, bueno, ¿qué es lo que ya sé de este tema? Tratar siempre. Sea antes o durante la lectura, de pronto un título, si hablamos pues de Entity Framework y tengamos un título específico, no sé, Relational Databases. Como ya vimos lo que es una base de datos relacional, de pronto podemos decir, venga, antes de leer, es decir, ¿qué es lo que ya sé sobre bases de datos relacionales? Entonces puedo decir que son bases de datos que están conectadas entre sí. Y toda esa información que de pronto pueda yo encontrar, que de pronto me toca hacer como un pensamiento, un proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que ya sé? Y tratar de decir, yo ya sé esto, esto, esto y esto, también me acuerdo de esto, esto y esto. Entonces yo ya voy a afrontar la lectura con un conocimiento previo. ¿Qué es lo que hicimos ahora cuando les puse el ejercicio de responder estas preguntas basado en los videos? Lo que estamos haciendo es ahora que afrontemos la lectura sobre el Entity Framework, podemos hacer una activación de este conocimiento previo que ya hicimos al inicio de la clase. Entonces así nos vamos a preparar y cuando vayamos leyendo, y lo que me decía Laura antes de irse, es eso. Si en programación lo estamos viendo, entonces también, ¿qué es lo que me enseñaron a mí en programación o he visto en programación sobre los Entity Framework? Y todo eso al final me va a ayudar a crear un concepto mucho más sólido y claro sobre este tema. Casi nunca lo hacemos. Siempre este es el tema, leámoslo, bueno, esto fue lo que entendí y listo, sale. Casi siempre vamos de afán o vamos como muy, básicamente de afán. Cambia esto nos invita a decir, bueno, ¿qué es lo que ya sé del tema? Listo, perfecto. Y ya nos prepara mentalmente y eso ayuda a que reconozcamos información más importante y específica durante la lectura que de pronto si no hacemos este proceso la vamos a dar por alto. Y identifying keywords en key ideas exactamente. Son esas palabras o ideas que nos muestran como las cosas más relevantes e importantes de un texto o sobre el tema en específico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta y muy presente. Y bueno, ya en este punto entonces vamos a pasar a la lectura. Recuerden que estamos trabajando en la sesión número 8 en el worksheet 3.8, ¿cierto? También recuerden que allí van a encontrar los diferentes enlaces para ver los videos. Van a encontrar el enlace para lo que es el vocabulario. Y también tenemos una práctica por acá, a veces la tenemos. Si quieren practicar un poco lo que es el vocabulario, esto es un crucigrama. Quieren afianzar esta parte. Y finalmente tenemos el texto. Sí. Como les decía, nos habla del Entity Framework y aquí nos explican mucho un poco de cómo funciona y todo este cuento.
Tenemos un pequeño gráfico, que es el mismo que yo les mostré ahora. Y nos hablan también de las características de un Entity Framework, como cuáles son esas características más destacables o importantes del Entity Framework como tal. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Obtenemos una actividad en Moodle. Recuerden, sesión 8 y nos dice Reading Comprehension. Esta actividad es simplemente falso o verdadero. Tenemos no sé, un enunciado, una oración, una declaración donde nos dice algo. Por ejemplo, dice, before Microsoft introduced Entity Framework, the process of retrieving application data from the underlying database was complicated. Entonces dice que antes de que Microsoft, ¿cierto?, presentara el Entity Framework, este proceso de traer información de otras bases de datos o de bases de datos subyacentes y ese tipo de cosas era complicado. Vamos a decir si de acuerdo al texto eso es falso o es verdadero. Son solo 5 para hacer esto. Les pido que lo hagamos con mucha tranquilidad porque solo vamos a tener un intento. ¿Listo? Entonces que estemos 100% seguros de que es falso o es verdadero porque solo vamos a tener un intento. ¿Listo? Preguntas, dudas al respecto. Esta ya es nuestra actividad final. ¿Listo? ¿Cómo llevamos allí? Entonces recuerden por acá, sesión 8, que lo dejé compartir, ¿cierto? Sesión 8, Reading Comprehension. Y aquí lo encuentro. En sí a ustedes solo les va a aparecer 2 cositas. La primera, acá. El Video Comprehension y el Reading Comprehension. ¿Sí? ¿Hay tiempo límite, profe? O... No tiene, mira, acá no tiene tiempo límite. La idea es que Gracias. podamos hacer el ejercicio, lo hagamos tranquilos y pues obviamente lo hagamos bien. De paso, quiero hacer un paréntesis porque si no se han fijado o no han tenido en cuenta, prácticamente de mañana en 8 días terminamos este ciclo 3 en inglés. ¿Sí? Nos está rindiendo como locos. Entonces, de mañana en 8 días tenemos el Demasiado rápido, examen profe. final. Sí, una cosa impresionante. Entonces, de mañana en 8 días tenemos nuestro examen final para que se programen. Recuerden que pues, el examen final. Ya con esto terminamos de cerrar el ciclo 3 y ya quedan libres para que se puedan dedicar un poco más a lo que es programación. Profe, el del video compresión, y ese fue el que hicimos ahorita, ¿no? Exacto, sí, señor. Aquí están las preguntas que respondieron ustedes. Aquí están las 5 preguntas. Ese ya lo hicimos. Ahora debemos hacer es el reading. Ya hicimos la comprensión del video, ahora hacemos el reading comprehension. Sí, los otros ciclos todos los ciclos tienen la misma cantidad de clases, son 10 clases. ¿Por qué estaba tan rápido? No sé. Este ciclo, ¿por qué va tan acelerado? No sé. Son las mismas cantidad de clases, la misma cantidad de sesiones, son 13 sesiones en total. Esta es la 8, nos faltan pues, 5 sesiones, pero vamos súper bien. ¿Sí, Jorge? Profe, y si nos habilita otra opción ahí de respuesta para
pues alterna para, por si nos equivocamos, sería posible. Otro Que no sea, intento. sí, que sean dos, Ok, pues claro que casi. sí. Lo que diga el público, lo obedecemos. Vamos a ver por acá. Urococo, Reading Comprehension. Vamos a ver. Pero recuerden que entonces no van a poder ver las respuestas. Les va a salir un puntaje, pero no van a poder ver en qué les equivocaron. Bueno, Recuerden que profe, con el examen anterior, si de pronto tienen dudas respecto a en qué fallaron, me pueden decir y yo les comparto las que les quedaron malas en el primer examen. ¿Listo? Eso, profe, porque la verdad, bueno, no supimos yo tuve, no sé, una o dos respuestas que no eran las correctas, pero no supe al fin cuáles fueran las que eran. Sí. Me puedes escribir al WhatsApp o por el grupo. Entonces yo cojo y ya te los paso. Yo les comparto. Entonces, en qué se equivocaron para que lo tengan en cuenta. Ok, profe. Pero pueden comentar en el grupo. Yo les voy buscando, mientras ustedes van trabajando, yo les voy buscando a cada uno y les voy enviando pues individualmente a cada uno. Listo, entonces manos a la obra y
Listo, profe, ya terminé el cuestionario. Listo, espérame, ya reviso, ya miramos. A ver cómo fue. ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? No, profe, sí habían como unas cascaritas ahí, pero bueno, no, todo me salió bien. Ok, eso es lo importante. Entonces, listo. Eso ya sería todo por el día de hoy. Los que vayan terminando se pueden ir desconectando. Y mañana los espero con todo el ánimo que mañana sí vamos a ver dos sesiones, la 9 y la 10, literalmente. Listo, Ah, bueno, profe, profe, gracias. muchas gracias. Hasta mañana. Pues les provee bendiciones. My pleasure. Have an excellent day. Listo, profe, ya terminamos el cuestionario. Muchas gracias. Excelente, Eduardo. Ya te envié también la revista de lo del examen. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Perfecto. Una actividad, me falta la del video. Ahorita la mando. No hay problema. Dime, Ana. Que todavía me falta terminar la actividad del video, que no la terminé. Se escucha bastante entrecortado. No, no entiendo lo que me dices. Okay, no problem. No problem.
Okidoki, my friends. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente les agradezco por la asistencia, por la participación. Espero verlos mañana con toda la motivación que ya falta poco. ¿Listo? Y espero que tengan Ok, un feliz resto de día. Gracias, teacher. Profe, o sea que el próximo martes ya es la última clase, es el examen, ya. Exactamente, sí, señor. El próximo Ok. martes es el último. Y tenemos el examen final. Ok. Gracias. All right. Buen día. My pleasure. Thank you very, very much to you all and have an excellent day.